Una parte de este vídeo y otros futuros ha sido posible gracias a las aportaciones de los Maníacos aquí presentes, y por las molestias han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros de mi canal o visitar mi Patreon en patreon.com/TheWisemanShow. Y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. Muchas gracias. Vamos a empezar este vídeo cortando por lo sano porque este es uno de esos temas que me tocan tanto la moral que no me apetece empezar con 5 minutos de florituras. Odio el actual estado de internet y los medios de comunicación. Odio haber sido testigo de su declive por prácticamente 20 años, y odio cómo lo que tendría que haber sido la mayor oportunidad que jamás ha tenido la humanidad de democratizar sus propias libertades de expresión y artística en un medio diseñado con la idea de la intercreatividad en mente, como ya vimos en vídeos anteriores, se haya convertido en otra vía corporativa más para hacernos tragar más publicidad, más basura y genuinos mensajes de odio. Y con esto no me refiero a un don nadie haciendo puñitos con un videojuego, sino genuino odio, el que verdaderamente hace daño, el que genuinamente incluye la deshumanización de otras personas y existe con el propósito de volvernos los unos contra los otros. La literal propagación y proselitización del fascismo y el nazismo, hasta no ya solo la aceptación pública de su resurgimiento, sino la supresión de todas las voces opuestas a ello, y hasta la aceptación consciente de la propia gente que se suponía que tenía que democratizar las redes, es decir, nosotros mismos. Una aceptación que comienza no a través de violentos discursos políticos o desfiles para convertir los complejos de polla chica en tu único rasgo de personalidad, sino desde la seguridad del hogar a través de una forma de consentimiento manufacturado. Para que estemos todos en la misma página, el consentimiento manufacturado, también llamado la fabricación del consentimiento, es un sesgo cognitivo presente en sociedades que, pese a que se presentan como democracias, en realidad se sustentan en prácticas encubiertas de control sobre la opinión pública. Sus formas se presentan sobre todo en el uso de la publicidad, la propaganda y, sobre todo, la cuidadosa selección por parte de los medios de comunicación de qué mensajes se puede mostrar al público y cuáles no. Censura, vamos. Y funciona en contraste con las formas de represión abierta y violenta de las sociedades autoritarias o totalitarias. Irónicamente, esta fabricación del consentimiento no existe únicamente de mano de élites gobernantes que buscan socavar la opinión pública, sino que también se dan sinergias sociales de forma cooperativa entre los diversos miembros de la sociedad a modo de una especie de autocensura. En palabras del periodista y creador del término consentimiento manufacturado, Walter Lippmann, que la fabricación de un consenso sea capaz de grandes proyectos es algo que nadie niega. El proceso por el cual se plantea una opinión pública y las oportunidades para la manipulación abierta es algo que a cualquier persona que entienda el proceso le es bastante claro. Una revolución está teniendo lugar, infinitamente más importante que cualquier cambio del poder económico. Bajo el impacto de la propaganda, ya no es necesario el siniestro significado de la palabra, pues las viejas constantes de nuestros pensamientos se han convertido en variables. Tiempo más tarde, y basándose en esta misma teoría, el analista mediático y economista Edward S. Herman y el sabelotodo profesional Noam Chomsky presentaron el modelo de propaganda de los medios de comunicación de masas. Una descripción de los prejuicios sistémicos por los cuales los medios de comunicación fabrican el consentimiento en las audiencias y alteran su cosmovisión a través de una serie de filtros que convierten la realidad en mensajes esterilizados a favor de un status quo de consumismo capitalista. Estos 5 filtros dedicados a alterar la percepción de la realidad son: los intereses económicos y los beneficios de las corporaciones dueñas de los medios de comunicación, el beneplácito de la publicidad, puesto que los medios de comunicación dependen del dinero de patrocinadores, el flujo constante de noticias que los departamentos de prensa, gobiernos y corporaciones deben filtrar, escogiendo qué hechos presentar y desde qué prisma dar una imagen de objetividad e imparcialidad, a la par de que ciertamente están manipulando la información que llega. La cautela con respecto a los boicots y las denuncias públicas de grupos de presión en caso de que dicha manipulación llegue a la luz, y sobre todo en desviaciones de la línea editorial, y el anticomunismo, o lo que es lo mismo ahora que no vivimos en la Guerra Fría, el censurar, aminorar y acallar todos los mensajes de izquierdas y de cambio social, mientras se los presenta como incómodos, desquiciados, peligrosos o antipatrióticos. Por supuesto, todos estos filtros y modelos se creía que existían en los medios de comunicación de masas, pero con el advenimiento de Internet y el cambio de paradigma que supuso el actual mayor medio de comunicación, hasta el punto de acabar sustituyendo la prensa escrita, la radio y hasta la televisión, estuvo claro que dicho modelo tendría que ponerse en práctica aquí también si las corporaciones tras los medios tradicionales no querían perder todo su poder e influencia.
A estas alturas ya he hablado largo y tendido en este canal de cómo escándalos como el de Facebook Cambridge Analytica demostraron que el consentimiento puede manufacturarse en redes sociales a través de la selección de informaciones relevantes para los usuarios y una precisa mezcolanza de bulos. Y tampoco nos ha de parecer extraño que en un internet dominado por algoritmos de manos de intereses ligados al resurgimiento del fascismo, lugares como Twitter o YouTube se hayan convertido en avisperos donde reinan supremos toda clase de estafadores de extrema derecha y bulos reaccionarios que existen para radicalizar a los usuarios hacia los intereses más turbocapitalistas. Sin embargo, mientras todo este circo mediático está teniendo lugar, y tal vez como causa y al mismo tiempo consecuencia, menos notable es el cada vez más activo esfuerzo en la propagación de una censura que no es que esté diseñada para borrar o ocultar contenidos, sino para manufacturar un consentimiento de los usuarios y las audiencias atacándoles económicamente, presionando a través del miedo y forzando un ambiente de tal paranoia que se están moviendo los palos de las porterías de la aceptabilidad a través de la creación de una neolengua orwelliana. Algo que estalló con todos los escándalos sobre youtubers publicando auténtica bazofia dañina, monetizada con el dinero de unos anunciantes a los que no les hizo gracia que sus productos patrocinaran sin darse cuenta dicha bazofia. Hablo de cuando el pedazo de escoria del Logan Paul montó un circo grabando un cadáver. Hablo de toda aquella rama de YouTube dedicada a publicar vídeos de naturaleza sexual o fetichista como parte de la categoría de contenido para niños, que fue el llamado Elsagate, y hablo del infame Apocalypse de cuando la otra mayor escoria del reino, el PewDiePie de los cojones, se dedicaba a hacer vídeos edgy de humillar a gente mientras proselitizaba con imaginería y mensajes nazis. Ya sabéis, la típica broma. Unas tonterías que ahora, gracias al don de la retrospectiva, podemos ver cómo a lo largo de la pasada década aquellos lodos se convirtieron en los actuales barros de hablar como un bebé en un movimiento de autocensura, esquivar temas controvertidos para no ofender a los anunciantes, y básicamente aceptar tácitamente y sin protesta alguna cómo esta forma de pensar está supurando nuestro día a día. Un proceso al que debemos añadir cómo grupos ultraconservadores, como el infame Collective Shout con su guerra contra los videojuegos y los contenidos no aptos para el trabajo, se han basado en estos mismos filtros con el fin de seguir imponiendo más trabas a la libertad de expresión y artística. En resumen, que lo que no he hablado en prácticamente una década, porque por aquel entonces todos estos escándalos eran noticias sueltas, y ello incluye las últimas noticias sobre este grupo de frígidas australianas odiadoras de videojuegos, lo voy a hablar aquí y ahora. Sobre todo porque estos ejemplos también servirán como una advertencia de lo que está por llegar, puesto que, aun si a estas alturas no me creéis, esto mismo ya ha pasado. La historia se está repitiendo, y una buena parte de sus consecuencias, irónicamente, son lo que ha llevado al actual clima de censura y autocensura en Internet. Y ya que vamos a hablar de youtubers, vamos a empezar por mí mismo. Una de las ventajas de ser Eric Wiseman es que yo puedo permitirme decir cosas como joder, coño, suicidio, los nazis son puta escoria, Palestina libre o los derechos de las personas trans son derechos humanos. Porque realmente no me va en juego nada. Mi estabilidad económica no depende del dinero que genere a final de mes con mis vídeos. Yo puedo hacer y decir lo que me venga en gana y con las imágenes que a mí me apetezcan. Es el lujo de vivir en el fondo del barril. La parte más positiva de que la definición de Eric Wiseman empiece en ese que hace casi 10 años se cagó en el Undertale y tenemos que seguir haciendo puñitos hasta hacernos sangre, porque desde entonces hasta ahora jamás fuimos capaces de procesar emocionalmente que alguien hablara mal de un videojuego. Y termine en y si no fuera poco hacer puñitos porque este señor habló mal de un videojuego hace camino de 10 años, ahora también vamos a rechinar los dientes bien fuerte y hasta tocar encía porque es un malvado comunista ponegulax que critica el capitalismo en sus vídeos. La verdad es que no comprendo cómo hay tanto problema con la vivienda, con lo fácil que es vivir en las cabezas de tanta gente, por tanto tiempo y sin pagar un solo céntimo de alquiler. Pero a lo que vamos, que mi canal podría desaparecer de la noche a la mañana, y eso si un día no me da por borrármelo, y realmente no me afectaría. Después de todo, jamás he ocultado que esta no es más que una afición. Y si pasara y me picara otra vez el gusanillo de hacer vídeos, probablemente volvería a empezar de cero, pero esta vez en el YouTube Geary y con todos los conocimientos prácticos de producción audiovisual que he adquirido con los años, y añadiendo esos pitiminíes de edición que tanto les gustan porque ahí está el verdadero dinero. Pero por desgracia, para el resto de internet, nadie más es Eric Wiseman, y comprendo y hasta empatizo con la situación de censura y autocensura por la que muchos pasan, porque es un ambiente con el que nos toca lidiar, más aún cuando mucha gente ha invertido tanto tiempo, dinero y esfuerzo en crear y publicar vídeos hasta el punto en que para muchos esto se ha convertido en un trabajo. Y aquí no me refiero meramente a creadores de contenido,
sino todo tipo de artistas, comunicadores e individuos que puedan vivir de sus libertades artísticas y de expresión. Ahora bien, dicho esto, Caris, tenemos que hablar. ¿Cuántas veces habéis visto un vídeo sobre el Holocausto, crímenes reales o incluso eventos de actualidad que, pese a la gravedad de los hechos descritos, no dejan de cortar cachos de su propio audio hasta que apenas puede comprenderse nada de lo entrecortado que está todo, o peor aún poniendo ese lenguaje eufemístico tan infantilizado? Ya sabéis, no llamarlo Holocausto, sino el evento o la historia, renombrar a los campos de concentración como campamentos de verano, hablar de muertes, asesinatos y genocidios como desviviciones, o tildar suicidarse como suerslaicidarse. Y lo mismo con otro tipo de vídeos o contenidos. Y eso incluye vídeos sobre videojuegos o películas que tienen que hacer toda clase de piruetas para no mostrar armas o violencia, aun si estamos hablando de juegos de tiros o películas de acción. Y al final el resultado son vídeos y contenidos en donde una mitad se resume en el autor disculpándose profusamente por autocensurarse, y la segunda mitad autocensurándose hasta el punto en el que todo se convierte en un borrón que no dice absolutamente nada. Lo cual es, a todos los efectos, la paradoja de la autocensura. Una descripción o crítica realizada enteramente en eufemismos y bailando alrededor de temas no sirve para absolutamente nada porque nada tiene que comunicar, y es un desperdicio de tiempo y esfuerzos tanto para el creador de contenido como para su audiencia. Peor aún, estas prácticas únicamente manifiestan no solo que su autor abiertamente abraza la autocensura, sino que, debido a cómo funcionan las relaciones parasociales, dicho autor está inculcando por activa y por pasiva a su audiencia dicha normalización, empezando por el lenguaje infantilizador y la noción de que bailar alrededor de temas y dar rodeos para hablar mucho sin decir nada es tanto una herramienta de supervivencia como el acto comunicativo más normal del mundo. Y esto es, básicamente, una de las consecuencias de aquellos apocalipsis y demás polémicas en torno a YouTube. Sin embargo, de lo que nadie parece darse cuenta, es que aquellos orígenes no fueron simplemente un puñado de pésimos creadores de contenido que se pasaron de la raya y ahora estamos pagando justos por pecadores, sino que es una maniobra corporativa bien planificada que utilizó como excusa dichas polémicas para implementar sin resistencia de la opinión pública un sistema de censura algorítmica. Entre otras, por lo sencillo que sería retorcer el debate a un ¡ah! ¡Que estás en contra de eso! Entonces lo que quieres es que los niños sigan expuestos a Spider-Man preñando a Elsa. El verdadero motivo, la verdadera causa, es una corporativa, y la primera puerta que se abrió para que las corporaciones privadas metieran las narices en nuestra libertad de expresión. Y el proceso fue el de uno de esos magníficos choques de intereses que solo existen en sistemas tan desequilibrados e insostenibles como el capitalismo. Un proceso que se resume en corporaciones anunciando lo que sea y a quien sea, como si son casinos, casas de apuestas, alcohol y tabaco a niños, en una plataforma que, pese a haber aceptado el dinero de tales patrocinios, ni una sola vez se molestó en vigilar la aceptabilidad de su contenido porque ello, hacer su trabajo, implicaría pérdidas en el margen de beneficios. Y cuando la fuerza imparable chocó contra el objeto inamovible, pasó lo que tenía que pasar. Las corporaciones pusieron el grito en el cielo porque no, mira, vale que estemos intentando vender alcohol y tabaco a niños, pero lo que no queremos es que se nos vean los mismos vídeos de un señor que dice cosas nazis, es amigo de nazis y lanza mensajes para simpatizar con nazis, porque estamos en 2017 y eso aún no está bien visto y dañaría nuestra imagen de marca. A lo mejor de aquí a 3 años cambiamos nuestra postura si lo de ser nazi se vuelve popular, pero de momento o comprobáis dónde ponéis nuestros anuncios o nos vamos a otra parte con nuestro sucio dinero. Y YouTube, como el monolito monopolístico que es, tomó la única solución posible. Y con posible digo la más barata y rentable: castigar a absolutamente todos los creadores de contenido, iniciando una serie de reformas constantes, continuas y peor aún de naturaleza retroactiva, para atemorizar a todo el mundo y que se lo piensen 2 veces antes de subir absolutamente nada. De hecho, esto ya es de sobra conocido, pero los filtros y las políticas al respecto de YouTube son tan opacos y cambiantes que lo que hoy puede decirse a lo mejor mañana es motivo de castigo. Y eso tú, creador de contenido, jamás lo sabrás hasta que recibas tu castigo aleatoriamente. Porque esto jamás fue de proteger a las audiencias, sino de apaciguar a anunciantes a la par de censurar con filtros. Y esto no son solo palabrotas o contenidos ofensivos, sino, bueno, absolutamente todo. Aquí, por ejemplo, lo podéis ver. El estado de la monetización de un vídeo depende no de contenidos ilegales o perjudiciales, sino de si dices palabrotas o incluso si hablas de cualquier tema controvertido independientemente del contexto. Y esto, si os fijáis,
Es el mismo mecanismo por cómo funciona el modelo de propaganda de los medios de comunicación de masas. Hola, buenas, aquí el Weisman que edita. Estaba yo haciendo, la edición de este vídeo, y cuando fui a subir el adelanto, me topé con que habían cambiado de nuevo el sistema. Antes, en lo relativo a autocalificar tus vídeos, tenías una descripción corta de los contenidos que podías monetizar o no, pero no estas parrafadas. Y de hecho, leer esto con detenimiento me ha dado dolor de cabeza. Aparentemente, para que os hagáis una idea, ahora poner obras de arte donde aparezcan genitales, como, ya sabéis, el David de Miguel Ángel, o todas aquellas piezas sobre amigos ayudando a otros amigos a no caer al Tigris, están también prohibidas y hacen que los vídeos no puedan monetizarse. Quiero decir, ¿hace falta decir más al respecto? El arte está oficialmente prohibido en YouTube. Que, a ver, no me sorprende si queréis saber mi opinión. De hecho, me recuerda un vídeo que subió hace tiempo Stephanie Sterling, en donde se quejaba de que le habían desmonetizado un vídeo por literalmente mostrar la creación de Adán. Y esto fue años atrás, cuando descripciones tan verbosas aún ni existían. Así que, esto pues ya se veía venir desde el horizonte, ¿no? Simplemente lo que vemos en este vídeo es que YouTube se ha quitado la máscara. No sé qué de barbas cortar y no sé cuántos de poner la tuya a remojar, ya sabéis. Ahora bien, ¿cuál es el secreto de su eficacia? ¿Por qué hemos llegado al punto de que los creadores de contenido tienen que hablar como bebés de guardería? Da igual si es en torno a las armas del Doom como el del Holocausto. Pues precisamente por la respuesta más lógica, sencilla y hasta vista en este canal. Porque nos ataca económicamente. Porque YouTube desde siempre fue otra trampa, como lo fueran las redes sociales empezando por Facebook. Porque, una vez más, todo servicio que para nosotros sea gratuito significa que nosotros somos el producto. Porque el dinero gratis no existe, y las promesas de este YouTube algorítmico de llegar y besar el santo, de venir aquí a probar suerte para hacerse uno rico y famoso subiendo vídeos, es una quimera. Ni siquiera es un incentivo, es un cebo. La monetización existe para darnos algo que perder, que sentir que debemos conservar y proteger, y más en el estado de la economía actual. El algoritmo te castiga independientemente de si has hecho bien o si has hecho mal. Coño, ¿cuántas veces hemos oído la queja de que los vídeos que llegan a la gente no son los que interesan a las audiencias, sino lo que el algoritmo impone? Si a estas alturas ya sabemos todos que ni siquiera estar suscrito a un canal supone que te vayan a llegar sus vídeos. Y por ende, ante tanta inestabilidad, los creadores de contenido deciden autocensurarse preventivamente. Pero he ahí la cuestión. Esta autocensura no es ser canallita y transgresor, como muchos se creen que es. No estás desestabilizando el sistema desde dentro hablando de temas serios con palabras moninas y eufemismos cookies. Simplemente estás pasando por el aro. Porque a los anunciantes les dan igual tus contenidos. Lo que les importa es la mentalidad corporativa de que no importa lo que digas, sino cómo lo digas. El objetivo siempre ha sido la sanitización, la esterilización de las palabras para hacer que cada tema sea digerible y apto para todos los públicos. Y tratar a las audiencias como personas inteligentes y retarlas es tanto o mayor tabú que decir una palabrota o cualquier otra palabra malsonante. Y aquí solo ganan las corporaciones. YouTube, los anunciantes y los intereses económicos y políticos detrás de ambos. Pero voy más allá. Hablar en términos infantilizadores de catástrofes, tragedias o temas controvertidos, y peor aún si tienen que ver con asuntos sociales, históricos o de actualidad, no es solo una falta de respeto, sino que en casos como el de los nazis les ayuda, precisamente, porque el lenguaje cookie, las ñoñerías y las cursiladas los humaniza, los hace ver independientemente de la intención del autor, como sujetos amigables, curiosos y tiernos, aun si se están describiendo sus atrocidades. Y adivinad a qué intereses en este clima político, económico y social en el que tenemos literales gobiernos fascistas y neonazis en el poder, no se les hará el culo Pepsi-Cola ni eyacularán palomitas al oír cómo los mayores altavoces mediáticos independientes los cubren de purpurina verbal motu propio. Y aquí no hay vuelta de hoja. La decencia básica requiere que se hable con propiedad de un tema polémico y que se llame a una tragedia por su nombre. Hemos llegado a un punto en el que una comparación con 1984 ya ni siquiera se siente apta, porque al menos aquella pobre gente necesitaba que les censurara y reprimiera por la fuerza un gobierno totalitario. Pero la realidad nos demuestra que un escaso puñado de corporaciones se basta y se sobra, no ya para forzarnos a no expresarnos con libertad, sino de vendernos al mismo tiempo su propia marca de consentimiento manufacturado.
No es casualidad que todo este clima de censura y autocensura corporativa se esté dando en el actual ambiente de conservadurismo mediático, solo que con la diferencia de que esta vez todo aquel que se exprese fuera de la norma se lo penaliza económicamente en lugar de llevarlo a la cárcel porque, entre otras, duele más, es más cobarde, porque sí, esa cobardía, esa bajeza que expresa daremos todos los golpes bajos necesarios es parte del mensaje, y se elimina la posibilidad de convertir al censurado en un mártir. Y es el hecho de que estas tácticas estén funcionando tan bien que en este 2025 hemos sido testigos de otra gran cruzada a favor de la censura a través de corporaciones y medios de pago siendo utilizados como armas arrojadizas por grupos ultraconservadores. Hablo, por supuesto, de la guerra contra los videojuegos del grupo de retrógrados australianos conocido como Collective Shout. Y antes de continuar, añado que, por si no había quedado claro, no es que exista una correlación directa entre la censura algorítmica de YouTube y Collective Shout, pero sí es cierto que ambos son causa y efectos de dicho clima de censura en pleno resurgimiento del fascismo y el conservadurismo mediático. Y ahora veremos el porqué. Para que estemos todos en la misma página, este 2025 varios mercados de videojuegos como Steam e itch.io retiraron súbitamente y sin previo aviso multitud de títulos pornográficos, eróticos y de temáticas sugerentes, debido a un ultimátum igual de súbito que recibieron por parte de las principales plataformas de pago, de entre las que se encuentran Visa, Mastercard o PayPal. Y el motivo es que un grupo ultraconservador de guardianes de la moral anclados en los pánicos inanes de los 80 y los 90, presionaron a dichas plataformas haciéndolas creer que estaban sirviendo únicamente como intermediarias de videojuegos pornográficos, mencionando principalmente un título llamado No Mercy, aparentemente uno de esos juegos de mierda edgy que van de ser un simulador de incesto, violaciones y pederastia, pero vamos, que da igual el juego. Ahora bien, lo primero en lo que pensará todo el mundo es cómo es que un grupo de frígidas australianas fueron capaces de poner en jaque tanto a las principales plataformas de pago mundiales como al mercado de los videojuegos de la noche a la mañana. ¿Qué clase de poder en la sombra los banca? Pues la respuesta, por decepcionante que suene, es que ninguno. Collective Shout no son más que lampreas, tontos útiles, el resultado del auge del conservadurismo mediático fruto de una cosita de la que hablaremos ahora en un rato. De hecho, si miramos un listado en el que se jactan de sus victorias, estas apenas van más allá de guerras contra un letrero en una letrina o camisetas guarrindongas de tiendas locales, el quejarse de una revista erótica hasta hacerla desaparecer, o el denunciar públicamente clubes de striptease o negocios locales para que se retire toda financiación o patrocinio si utilizan el sexo o el erotismo como reclamo, aun si es una campaña para recaudar fondos contra el cáncer de mama. Ojo, sí, al César lo que es del César. De entre sus victorias, se encuentran la eliminación en SoundCloud de los cursillos de ser puta escoria del Andrew Tate, así como una guerra que libran contra un fabricante de muñecas sexuales con aspecto de niñas pequeñas. Pero para un autodenominado grupo feminista, alerta de spoilers, esta gente feministas no son, estos logros siempre son o el resultado del acoso y derribo de negocios locales, causas que cualquiera con un par de dedos de frente apoyaría, y me refiero a lo de las muñecas con forma de niña, o no tienen apenas mérito porque a Andrew Tate lo que le falta de barbilla le sobra de justificaciones para que lo metan entre rejas y se limpie toda su mugre. Y luego veis que absolutamente todo esto siempre se realiza desde un prisma sexo negativo. Vamos, que si las tribulaciones que padecen las mujeres tanto australianas como del resto del mundo no tienen que ver con enseñar las tetitas, para Collective Shout, el autodenominado grupo feminista, es como si no existieran. Ahora bien, ¿cómo es que esta gente tan insignificante ha puesto en jaque por unos días a las plataformas de pago y al mundo de los videojuegos? Pues porque están bien organizados, y porque a las corporaciones capitalistas les da igual si las presiones las reciben de 7, 70.000 o 700 millones de personas. El secreto es saber cómo hablarles. Os voy a contar un secreto. A las corporaciones solo les interesan sus beneficios. Es más, como ya adelanté en un vídeo anterior, hace mucho tiempo, los inversores, las juntas de accionistas y demás directivos y peces gordos les da igual si lo son de Activision Blizzard, del Burger King, del Zara o de la farmacia de mi pueblo. Les da exactamente igual el servicio que ofrezca el negocio de turno, siempre y cuando dé dinero. Y en el caso de estas plataformas de pago, cuando recibieron cartas de X número de personas clamando con que estaban ofreciendo servicio para vender simuladores de violaciones y pederastia, como eso da mala imagen y por tanto dañaría el margen de beneficios, lo primero que hicieron fue retirar dicho servicio a las tiendas online de videojuegos sin verificación o investigación alguna. Y por su parte, Steam, itch.io y demás
no tuvieron más remedio que recular y eliminar todo el contenido problemático si deseaban sobrevivir esa misma semana. Y si os fijáis, este es básicamente el mismo tren de pensamiento que siguen las corporaciones cuando llega el 1 de junio y todas se ponen logos con la banderita arcoiris. ¿Por qué? Porque el pinkwashing es lo que ayuda a crecer el margen de beneficios. Porque siempre hay alienados, ya sea dentro como fuera de la comunidad LGTBI+, que se piensan que las corporaciones son sus amigas. Y es el mismo tren de pensamiento por el que, cuando llega el 1 de julio, los logos arcoiris desaparecen para que los homófobos no se espanten. O peor aún, como ahora que el fascismo y la crueldad están de moda, cada vez menos corporaciones se ponen el dichoso arcoiris. Porque lo que importa es el margen de beneficios, y una parte de él depende de la opinión pública. Ese es el secreto, no hay más. Esto lo ha hecho Collective Shout, como podríamos hacerlo las apenas 13.000 personas que me seguís en YouTube. Por eso digo, no son más que tontos útiles. Y de hecho, a fecha de publicación de este vídeo, dichos juegos han vuelto a ser listados. No. Lo importante no es lo que haya hecho este insignificante grupo de lampreas, sino el objetivo, el mensaje. La guerra contra todo lo caracterizado como pornográfico y, sobre todo, not safe for work o no apto para el trabajo. Porque claro, todo el mundo puede pensar ya de base que la pornografía es el viejo metesaca, pero si le añadimos el not safe for work, sus límites se diluyen y se difuminan. ¿Qué es entonces la pornografía y lo apto para el trabajo? ¿El erotismo la mera sugerencia es pornografía? Para mucha gente sí. ¿Es dos personas del mismo sexo compartiendo una muestra de afecto? Para otros también. Y si por esta regla de 3 podemos censurar el contenido LGTBI+, también podemos expurgar su representación, sus políticas, los movimientos afines empezando por cualquier idea meramente progresista y... ¡oh, vaya! Si es la misma situación en la que acabó Estados Unidos cuando se dedicaron a borrar su propia historia y ciencia. El mismo movimiento que censuró el nombre del Enola Gay, el bombardero que lanzó la bomba de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial, por contener la palabra gay en el nombre cuando en realidad la nave se llama como la madre del piloto. Todo esto ha ido siempre de dinero. Las corporaciones no quieren perder dinero, por no decir que las corporaciones no es que quieran algo de dinero, sino que quieren todo el dinero. De la misma forma que a los humanos de la calle tenemos que conformarnos y pasar por el aro porque necesitamos dinero para vivir. Es de nuevo otro ejemplo de las maravillosas libertades que nos ofrece el capitalismo, que se resumen en o eres un esclavo o literalmente te mueres de hambre. Y de hecho, ya que hablamos de dinero, elecciones, esclavizarse y hasta morir de hambre, dado que vivimos en la más aburrida de las distopías, y los conservadores y los retrógrados no tienen un solo ápice de creatividad u originalidad en sus cuerpos, esta oleada de censura y autocensura mediática no es en absoluto nada nuevo. El verdadero objetivo que existe tanto en esta censura corporativa utilizando la supervivencia económica como arma arrojadiza, como la autocensura de creadores de contenido a través de los eufemismos más burdos jamás concebidos, es el regreso del infame Código Hays. Y esto es de lo que os quiero advertir, puesto que algunos os tomáis la censura como cosa de risa, como algo que pasó en la época de vuestros abuelos y, por tanto, como es viejo, jamás volverá. Pese a que el cine era un medio naciente a principios del siglo XX, este no estaba falto de polémicas, escándalos y controversias. Casos como el asesinato sin resolver del director William Desmond Taylor, la presunta violación a la actriz Virginia Raab por parte del actor Fatty Arbuckle, y toda suerte de historias fabricadas por la propia prensa, llevaron a una condena por parte de toda clase de grupos religiosos y demás fauna ultraconservadora, que clamaba que Hollywood era un hervidero de vicio y depravación. Los estudios cinematográficos, para salvar cara, fundaron el Motion Picture Producers and Distributors of America, o MPPDA, y nombraron a dedo a un politicastro republicano especialmente meapilas llamado William Hays para que redactara y administrara un código de autocensura cinematográfica que fuera vinculante con todo el mundo del cine estadounidense, de modo que cualquier estudio que quisiera distribuir sus películas debería cumplir con dichas normas o jamás se aceptarían en ninguna sala de proyecciones, así como que tendrían que pagarse varias multas. Hays escribió su código a mediados de los años 20 y 30 del siglo pasado, con una lista de prohibiciones y recomendaciones de cosas que evitar. Pero esto no quedó ahí, puesto que a lo largo de los años, Hays no tardó en llenar su departamento de otras herramientas como él, destacando a su torquemada particular, Joseph Brin, un señor cuya vida y obra se resumían en ser una revista,
una lamprea sin talento que existía para destruir el trabajo que otros hicieran si no podía aprovecharse de él, y ser un activo colaboracionista de varios grupos fascistas estadounidenses, destacando su rol en asegurar la influencia de la Alemania nazi en la cultura popular estadounidense. Brin expandió el código de modo que no solo sirviera como una forma de proteger a ultranza la moral del público estadounidense, sino que sirviera como un arma arrojadiza para censurar y prohibir cualquier película con tintes antifascistas, mientras protegía la representación del nazismo para que ésta no solo estuviera siempre permitida, sino también hasta ensalzada. Entre otras porque era un peón que existía para librar las batallas culturales de figuras como el fascista y líder de los camisas plateadas William Dudley Pelley, o el representante personal de Hitler en Hollywood, Georg Gissling, según los cuales Hollywood era una víctima de una conspiración judía. Vaya, ¿de qué nos suena eso en este canal? Ahora bien, debido a que el listado es excesivamente largo, vamos a ir resumiendo los contenidos del código Hays, aunque con el contexto que os he dado ya os podéis hacer una idea de por dónde van a ir los tiros. Bajo la máxima de que ninguna producción deberá rebajar el estándar moral de su audiencia, el código Hays en primer lugar obligó a todas sus películas a ser odas al status quo. La obediencia ciega a la ley, ya sea divina o humana, la inviolabilidad de las figuras de autoridad y la romantización de la moral cristiana eran los pilares sobre los que debía sostenerse cada película. Y, por el contrario, estaban prohibidas todas las representaciones de injusticias sociales o legales, cualquier deje de simpatía hacia quien quebrantase la ley, la parodia o la mofa de las figuras de autoridad, o cualquier acto mínimamente irrespetuoso contra la ley, el orden y sus representantes. Y en caso de suceder, dichos personajes tendrían que ser retratados como criminales monstruosos, sin un solo deje de humanidad, contexto, justificación, historia personal o motivo que ser el mal encarnado, que sí o sí tendrían que ser castigados al final de la obra, ya fuera por los héroes o por intervención divina. Un ejemplo de ello es la película de terror y suspense La mala semilla, inspirada en la novela homónima. La mala semilla trata de una niña tan sádica como psicopática y los intentos de su dolida madre por detenerla. Al final de ambas obras, la madre muere como consecuencia de los actos de la niña, pero si bien en la novela esta se sale con la suya en un final triste, en la película tanto ella como los mensajes de la obra original son fulminados por un relámpago en un literal acto de justicia divina. Asimismo, todas y cada una de las representaciones de la sexualidad estaban prohibidas, desde el sexo explícito y las escenas de pasión hasta la mera sugerencia, pasando por cualquier contorno o acto de sensualidad por mínimo que fuera, incluyendo el baile. De hecho, es del código Hays de donde sale la soplapollez aquella de que las escenas de pasión solo pueden existir si son esenciales para la trama, todo lo demás es porno gratuito. Un hombre y una mujer ni siquiera podían compartir cama aun si eran un matrimonio. Ya que estamos con esto, el papel de las mujeres debía ser relegado tanto a ser un trofeo narrativo para los protagonistas masculinos como a ser básicamente fábricas de hijos. Nada de personajes femeninos mínimamente fuertes o independientes. Y que a nadie se le ocurra que una mujer fuera promiscua, porque entonces eso la convertiría en la villana de la película y tendría que ser castigada por ello. Aún así, quedaban prohibidas todas las representaciones del parto y el embarazo, incluidas las menciones a la preñez. Porque si bien nos gusta que las mujeres sean fábricas de hijos, lo que no nos gusta es ver cómo se hacen. Por si tampoco quedaba claro, la homosexualidad también estaba prohibida bajo el título de perversiones sexuales. Ello llevó no solo a que no se retratara la homosexualidad explícitamente en el cine, sino que dio pie a toda una cabalgata de personajes codificados como queer, afeminados y con todos los estereotipos negativos posibles, que a su vez quedaban retratados como monstruos, los villanos de las películas. Y, por ende, al final de estas ellos eran castigados, aun no tanto por sus crímenes, sino por ser implícitamente homosexuales. Las representaciones de parejas interraciales también estaban prohibidas, así como la participación de cualquier actor o actriz que no fuera de etnia blanca en papeles que no fueran estereotipos racistas. Asimismo, si bien se permitían las representaciones de esclavitud negra, el código restringía cualquier ápice de esclavitud blanca porque así es como barremos hacia casa. Y, por supuesto, cualquier representación negativa del nazismo, del fascismo, especialmente los que ocurrían en países extranjeros, tampoco podían mostrarse debido a que el código, muy casualmente, también prohibía las representaciones negativas de otros países. Y, de hecho, una sonada víctima de esta censura fue la película Esto no puede pasar aquí, una historia cautelar sobre los peligros del fascismo y cómo este se puede propagar a cualquier parte del mundo sin importar lo segura que se crea su población.
Estas son básicamente unas pocas pepitas en la cima de la punta del iceberg, pero me parece que son más que suficientes como para que os haya entrado la sensación de déjà vu. Y sí, estas cosas sucedieron hace tal cual un siglo, y las consecuencias de 30 años de código Hays en Estados Unidos son más que palpables en todo el mundo, debido a que una de sus principales exportaciones son precisamente sus películas. 30 años de una activa muerte de la alfabetización mediática. 30 años de buenos que son buenos, malos que son malos, buenos que son recompensados y malos que son castigados, mujeres que solo existen para ser damiselas en apuros y trofeos narrativos para protagonistas masculinos, y situaciones que digan a la audiencia lo que tiene que pensar en lugar de confrontarla o invitarla a cuestionar mínimamente nada. Esto es con lo que crecieron gente como la que conforma Collective Shout, por ejemplo. De hecho, estos peones ya intentaron una cruzada anterior contra los videojuegos utilizando de excusa el Detroit Become Human, por una escena en donde un personaje femenino es maltratado en una escena que existe para demostrar que los abusos son malos. Pero como es gente que carece del más mínimo ápice de alfabetismo mediático, consideran que toda representación de algo es un apoyo de ese mismo algo. ¿Veis por qué digo que sus consecuencias son aún palpables? Pues volvernos así es el objetivo de dicha censura y dicho conservadurismo mediático. Pero, Wikipedia, eso que dices es una exageración, porque durante el código Hays se lanzaron también películas buenas de grandes directores, lo que significa que se pueden hacer películas limpias y sin perversiones, por lo que la censura es buena. Ya, pero ahí está la cosa, que aquellas películas fueron buenas no gracias al código Hays, sino a pesar del código Hays. Y, por tanto, por esa regla de 3, a saber cuántas películas igual de buenas o incluso mejores no se habrán perdido para siempre porque se toparon con aquel muro de censura. El cine de aquella época no era más limpio como algunos os quieren hacer creer. El cine de aquella época estaba censurado, y su arte limitado y atenazado. Y si veis a alguien deciros que antes las cosas eran más puras y ahora todo es depravación y política de la mala, es que os están intentando meter por la garganta un cuento muy peligroso. Y sí, huelga destacar que a raíz del código Hays surgieron por Estados Unidos otros códigos de censura similares, como aquellos de la televisión o el cómic, porque, como ya viene siendo habitual por estos lares, el mercado es el mayor enemigo del arte. Aún así, el mayor peligro de toda esta censura corporativa no es la simple supresión de palabras o representaciones, sino que, al hacer partícipes a los propios artistas y creadores para hacerlos pasar por el aro mediante sus propias formas de autocensura, el mensaje, el contexto y, sobre todo, el lenguaje mismo están siendo manipulados. Estamos siendo testigos de cómo el algo-speak, los eufemismos amigables con los algoritmos censores de Internet, se está convirtiendo en una genuina neolengua orwelliana. Existe una clarísima distinción entre la evolución natural del lenguaje y los cambios forzosos para atender a intereses políticos. El primero, el cambio natural, se debe a que generación tras generación la sociedad se adapta a nuevas realidades que requieren de nuevas palabras, o de la adaptación de palabras ya existentes para acomodar dichas adiciones a la realidad social. Desde la evolución del latín a las lenguas romances, y de ahí al español, hasta la aceptación en nuestro día a día de colectivos como el LGTBI+, cada uno de estos ejemplos son aceptaciones sociales naturales que reflejan los cambios en la sociedad. Es una labor natural que crea más lenguaje, genera más contexto y permite conocer y normalizar nuevas realidades. Sin embargo, los procesos de censura y autocensura algorítmica y corporativa no son naturales. Es, tal cual, la destrucción del propio lenguaje para sustituirlo por una forma de hablar esterilizada, con el único fin de aplacar a anunciantes y a corporaciones. No es casualidad que Umberto Eco, en su ensayo Urfascismo o el fascismo eterno, describiera que uno de los mayores rasgos de un fascismo es la creación de una neolengua orwelliana. Y peor aún si es una limitante. ¿Queréis saber por qué? Pues porque quien controla las palabras, controla el mensaje. Y quien controla el mensaje, controla los pensamientos de la gente. Que exista una palabra para describir algo implica directamente un reconocimiento hacia su existencia. Y si algo existe, puede ser comprendido. Ese es el secreto de por qué cada vez más gente es más comprensiva con las varias formas de género y sexualidad que existen. No porque la gente se los invente de la noche a la mañana, sino porque siempre han estado ahí. Lo que pasa es que los climas de censura de siglos, por no decir milenios pasados, impidieron que éstas pudieran expresarse.
Es lo mismo que sucedió cuando a finales del siglo XX hubo un súbito estallido de gente zurda. ¿Es que de repente una generación entera decidió escribir con la mano izquierda? No. Pero ¿cómo hacerlo cuando aquello de toda la vida se había castigado y hasta corregido para que todo el mundo escribiera con la mano derecha? ¿Cómo uno iba a decir abiertamente que escribía con la mano antaño denominada siniestra en los siglos de la superchería y la incultura? E igual pasa actualmente con la aceptación del autismo más toda clase de enfermedades mentales. No es como dicen desde los fascismos hundidos de miérdica, que mágicamente a la gente le ha dado por estar malita de la cabeza, y solo un vejestorio con el cerebro literalmente agusanado puede poner en vereda a la juventud, sino que antes a los mal llamados locos se los encerraba de por vida en manicomios donde se los torturaba hasta matarlos, o se los exorcizaba porque se decía que estaban poseídos, y así un largo etcétera. Coño, ¿qué ha pasado desde siempre con la depresión o el trauma? ¿Cómo llamáis entonces a que en aquellos años, después de un día estresante, los papás fumaban como chimeneas y bebían botellas de coñac y whisky enteras, y eso sí no se dedicaban a pegar a sus esposas e hijos para desquitarse de sus frustraciones, y mientras las mamás se pasaban la vida mamando una botella de vino? ¿Y sabéis por qué en estas pocas décadas logramos destrozar barreras impuestas desde hace siglos? Pues porque gracias a Internet la cultura llegó a todas partes. Se crearon nuevas palabras o directamente se acercaron al acervo popular palabras que ya existían, y la sociedad las aprendió, las interiorizó, y actualmente operamos con una cosmovisión expandida porque dichas palabras forman parte esencial de nuestra forma de ver el mundo. La visibilización lleva a la accesibilidad. La accesibilidad lleva a la educación. La educación lleva al entendimiento. El entendimiento lleva a la aceptación. Y la aceptación lleva a la normalización. Y esto, amigos míos, es aquello contra lo que están librando sus guerras culturales tanto las corporaciones como las derechas. Es una batalla a favor de la ignorancia, el analfabetismo y la comodificación de sistemas rígidos y estamentales. Es arrebatar la capacidad comunicativa a la gente, debido a que quien no puede hablar con propiedad ve limitado su mundo de la misma forma que limita a los de otros. Lo cual ni siquiera es una cosa nueva, sino que es algo que lleva muchísimo tiempo aplicándose en medios como la prensa por el modelo de propaganda de los medios de comunicación que cubrimos antes. Y bueno, ya si hablamos de noticias políticas, pues tampoco hace falta ser un lince para ver cómo nos manipulan mediante el lenguaje. Tan solo hace falta ver cómo medios de comunicación de todo el mundo bailan alrededor de temas como el genocidio israelí sobre la población palestina para cubrirlo de eufemismos y vaguedades. O si no, ahí está, cómo ninguna de estas fuerzas censoras corporativas ataca al fascismo. Qué poca coincidencia es que los contenidos nazis, de extrema derecha y reaccionarios convenientemente sean inmunes a tener que cohibirse el tono ni inhibir sus palabras mediante eufemismos. Tenemos a gentuza como Elon Musk haciendo el saludo nazi frente a todo el mundo. Literalmente le vimos con nuestros ojos hacerlo. Pero tiempo le faltó a los medios de comunicación de masas y periodistas de todo el mundo para autocensurarse planteando en el mejor de los casos eufemismos como llamarlo un gesto polémico o, en su defecto, soltar toda clase de excusas. No, es que en realidad es autista y no sabe expresarse bien. No, es que le pudieron los nervios y se equivocó de gesto. No, es que es un saludo romano. No, es que nos está abriendo su corazón. Los medios de comunicación corporativos prefieren librar una literal guerra contra la realidad y contra lo que han visto nuestros ojos, antes que llamar a las cosas por su nombre. Pero, ¿sabéis? Yo sí estoy de acuerdo en que Elon Musk no hizo un saludo nazi. Porque hizo dos. Quitarles hierro a las palabras es quitarle gravedad e importancia a lo acontecido. Estamos en un clima en el que no podemos hablar del Holocausto para describir sus horrores con el fin de que no vuelvan a suceder, porque esas palabras son feucas e incómodas. Pero cuando un nazi sale en pantalla haciendo dos saludos nazis, mientras los medios lo ensalzan y protegen por ello, qué conveniente que el algoritmo no estuviera mirando en esa dirección ese día, ¿verdad? Porque al final ese es el kit de la cuestión. Ya sea en el Apocalypse como lo de las taradas australianas, esas no dejan de ser excusas. Lo que importa es que estamos volviendo a la implantación del código Hays y aquí nadie hace nada para hablar de ello, mucho menos denunciarlo. Asimismo, tampoco es casualidad que esto esté sucediendo en pleno auge de las IA regurgitativas, aunque aquí mejor los llamamos, como es habitual, algoritmos de plagio. Debido a que la censura mata el lenguaje,
y con el lenguaje mueren el criterio, la imaginación y la creatividad, el otro objetivo es que todos pasemos por el aro, que no sepamos ni hablar ni expresarnos. Y a falta de ello, cuando todos formemos parte del más bajo común denominador, bien que tendremos a mano algoritmos de plagio a los que pedir que piensen y se expresen por nosotros. Unas IAs regurgitativas donde todo lo presentarán mascadito, limando todas las dimensiones posibles de un discurso, expresándose en el tono más psicofante posible y esterilizando hasta la más mínima malsonancia con el fin de erosionar hasta hacer desaparecer nuestros rasgos más humanos. Es un nuevo nivel de deshumanización que profundiza nuestra transformación en engranajes corporativos y aptos para anunciantes. La idea es sentar este precedente, puesto que, al contrario que con el código Hays de hace literalmente un siglo, aquí los gusanos a cargo sí tienen métodos para lobotomizar tanto a creadores como audiencias por igual. Es de nuevo la idea de la indefensión aprendida y el consentimiento manufacturado. Pero Nintendo Wii, es que no lo entiendes. En realidad esto no va sobre censura, sino de proteger a los niños. Y de hecho es tan buena idea que no solo nuestras amigas las corporaciones se preocupan tanto por nosotros que nos están ayudando con ello, sino que muchos gobiernos también están haciendo eso mismo, de modo que la censura en realidad es buena. Sin entrar en el cliché y la falacia que supone el concepto de ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! Me parece que a estas alturas ya queda más que demostrado que esa no es más que una excusa. Una forma de mover los palos de la portería del verdadero asunto, que es que nadie, ningún gobierno, ni mucho menos ninguna corporación, debería tener el poder como para censurar o obligar a nadie a autocensurarse. Caer en la trampa del ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! Implica que nadie habla de censura, puesto que un bando acaba autodenominándose el protector de los niños, mientras que el otro se autoproclama como el de los pajilleros y pervertidos sexuales. Un grupo como Collective South intenta a través de las plataformas de pago expurgar no solo las obras guarras, sino todo lo incómodo apto únicamente para adultos, y eso incluye temas que ni siquiera son sexuales, empezando por representación LGTBI+, mensajes políticos y crítica social, y todo movimiento y campaña de recogida de firmas que veo en su contra se resume en: «Por favor, Mastercard, déjame que me haga pajas de nuevo, te lo suplico, te chuparé la polla, amigo, pero devuélvenos los juegos de las pajas». El porno, las palabrotas y demás chuminadas son la excusa. Y tragarse ese discurso es caer en la trampa porque reduce el verdadero daño de la censura, a la par de que mueve los palos de la portería a temas secundarios sobre si el trabajo sexual es trabajo o no, o si las obras de índole pornográfico son arte o no. Y así, con los palos de la portería movidos, los otros pueden hacer lo que quieran porque la distracción está puesta en el debate de si pajas sí contra pajas no. Y ahora que los gobiernos han visto lo efectivo que es cuando las corporaciones aplican la censura, pues también quieren una parte del pastel. Y esta es aún más peligrosa. Estoy hablando, por supuesto, de medidas como en la Online Safety Act de 2023 de Reino Unido, o su homóloga española, la Cartera Digital Beta, también llamada el pajaporte. Para controlar una cosa, como por ejemplo el acceso de los usuarios a contenidos solo aptos para adultos, sean de la naturaleza que sea, primero hay que monitorizarla, ¿no? Pues ahí es donde entran todos los berenjenales de la privacidad y la seguridad. Obligarnos a exponer nuestras credenciales con datos personales, dirección, edad, datos fiscales, etc., solo para que podamos acceder a contenidos de cualquier parte, evidentemente no es un movimiento para proteger a ningún menor de edad. Es una herramienta de control personal. No nos engañemos. En nuestro día a día, todas nuestras conversaciones, nuestros historiales de visita, nuestras compras, nuestros pensamientos, nuestras vidas básicamente, están al alcance de cualquier gobierno o institución. Oh, ¿creéis que si ponéis el modo incógnito no va a salir en ninguna parte que os habéis pasado la mañana entera pelándose el ganso en hentai? Eso no saldrá en vuestro historial personal para que papá, mamá o quien sea que tenga el acceso a vuestro ordenador nos llame guarretes. Pero a la corporación dueña de vuestro router, creedme que les ha llegado eso. Y todas y cada una de vuestras visitas y el tiempo que paséis están registradas en una hoja de Excel. Y como ya hemos visto en incontables ocasiones, nuestros intereses, reflejados en todo lo que tecleamos y pinchamos con el ratón, se convierte en información vendida al mejor postor y que se convierte en anuncios dirigidos hacia nosotros mismos. Pero he ahí el kit de la cuestión.
Pese a que todas estas corporaciones tengan todo ese poder sobre nosotros, hasta el punto en que no somos más que cuadrículas de datos en una infinita hoja de Excel, estas no es que quieran parte del acceso a nuestra vida privada, sino todo el acceso a nuestra vida privada. Y para muestra, un botón. Hace relativamente poco, YouTube me cortó el acceso a muchas de las funciones básicas de mi canal de diferidos, repositorio de la Weismaniosis, exigiendo como rescate que les dé entre una copia íntegra tanto de mi carnet de identidad como mi carnet de conducir, o una grabación en directo de mi cara cumpliendo órdenes específicas de movimiento para analizarla, perfilarla y guardarla en su base de datos. Claro, a esto sigue una promesa de que de aquí a 2 meses lo borrarán, pero ¿a mí quién me garantiza que eso es verdad? ¿Quién me garantiza que no va a haber una falla de seguridad o que alguien piratee la web y me haya doxeado yo a mí mismo para nada? Y a todo esto, ¿yo por qué tengo que darle a nadie mi carnet de identidad? Porque esa es otra. ¿Cuántas veces no hemos visto todas las noticias sobre miles de millones de datos de usuarios siendo expuestos y robados por gente que no tiene nada mejor que hacer? Datos de entre los que se encontrarán precisamente menores de edad. Vamos, a estas alturas realmente nos merece más la pena regalarle los datos a los estafadores, porque eso que nos ahorraríamos de tiempo y molestias. Pues a esto mismo es a lo que aspiran a emular los gobiernos con estas medidas draconianas. Mediante la imitación de estas medidas de control personal corporativas, obligarnos a pasar por el aro, porque no les bastan nuestros datos fiscales para saber dónde encontrarnos si se nos pasa por un día hacer la declaración trimestral, sino que también quieren saber dónde se posan nuestros ojos y por cuánto tiempo, ya sea en páginas porno, como en blogs, vídeos o cualquier otro contenido de índole subversiva o de crítica social. Por eso me río yo de la excusa de proteger a los niños y mantener limpias tanto las redes como los videojuegos. Estados Unidos tiene de presidente a un depredador sexual convicto, y no hay mes donde no tengan un tiroteo escolar. En Reino Unido el príncipe Andrew jamás afrontó ninguna consecuencia de ser un pederasta. En Australia están prohibidos muchos videojuegos para adultos, como Manhunt, para proteger a los niños. Pero es el mismo país que es la orgullosa sede de Kick, el servicio de streaming para aquellos que son tan puta escoria como para haber sido expulsados absolutamente el resto de plataformas, y en donde recientemente, con respecto a la publicación de este vídeo, un streamer literalmente murió en directo en una búsqueda de la fama. Una muerte vista por montones de menores de edad. Coño, en ninguna parte del mundo nadie hace nada con el ciberacoso, de la misma forma que en ninguna parte se enseña a tener un mínimo de responsabilidad y civismo en el uso de las redes. ¿Con qué cara viene nadie a decir que esta censura, ya sea de palabrotas en YouTube, como de temas maduros, como de cosas picantes o de lo que sea, es para proteger a los niños? Ahora bien, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, hay que admitir que, sí, una cosa no quita la otra. Existe en la actualidad un descontrol muy grave con respecto a qué contenidos consumen los niños. Porque lo hay. Los niños están más expuestos a toda clase de peligros hoy que hace 15 años. Pero esa educación no pertenece a ningún gobierno o corporación, sino que empieza en casa. Yo lo tengo claro. Ningún niño debería tener acceso a internet, o al menos acceso sin supervisión paterna o tutorial, hasta bien entrada la adolescencia, a la vez de que se les debe educar activamente en un uso seguro y cívico de las redes. Sé que sonará a cliché, pero si un niño de 10 años tiene acceso, por no decir que hasta la capacidad de comprar juegos porno en Steam, el problema no es de Steam o de internet en general, sino de los propios padres por no activar las restricciones pertinentes ni mirar a qué se dedica su hijo en internet. Y no me vengáis con la pantomima del «No, pero es que los niños ahora vienen resabiados y saben quitar el control parental». ¿Y qué haces tú como padre que no estabas vigilando el acceso al ordenador o al móvil o lo que sea? ¿Quieres que tu hijo use el teléfono solo para llamar? Cómprale uno de esos antiguos que servían solo para eso, y ya verás cómo desaparece el problema. ¿Que tus nenes se van a casa de sus compañeritos para saltarse tus restricciones? ¿Qué pasa? ¿Es que no tienes boca para hablar con sus padres? Porque este no es un asunto como en su día decían nuestros padres de mucha play o mucha tele, sino que internet es un lugar genuinamente peligroso. Joder, ¿cuántas noticias van ya de sitios supuestamente dirigidos a niños que al final resulta que no eran más que hervideros de pedofilia, pederastia y toda clase de contenidos sexuales y hasta de explotación infantil? Roblox, YouTube Kids, es que no hay ni un solo sitio seguro. Y, de hecho, ya hemos visto que ninguna de las corporaciones responsables jamás va a mover un dedo, porque sacan una buena tajada económica de ello. Y si lo mueven, ya veis cuáles son las consecuencias. Que pagan justos por pecadores y todo el mundo, excepto los verdaderos responsables, acaba penalizado. Si hay que obligar a las corporaciones a que tomen medidas, que no sea para amenazar a la gente a robarle el dinero si no se autocensuran, sino forzarlas a que hagan el trabajo que se supone que tendrían que haber estado haciendo desde el día 1.
La monitorización activa de sus contenidos por ojos humanos en lugar de bots automatizados y no lo que tenemos hoy en día, de gente intentando hablar de temas serios a partir de imágenes que son manchas borrosas y bailando alrededor de un asunto con eufemismos para no decir absolutamente nada, mientras fácilmente podemos ver, sin censura alguna, palizas, malos tratos, acosos, ensalzamientos del fascismo y demás cosas dañinas. Convenientemente, mientras realizaba la edición de este vídeo, fui expuesto a un trabajo de investigación muy interesante sobre cómo la antigua revista de videojuegos The Escapist, la que antaño fuera la web de ver el Zero Punctuation de Jerzy Crosshaw, ahora se ha convertido en un medio para exponer a menores de edad a contenidos de casinos y apuestas. Su canal de YouTube no solo es ahora un repositorio de directos de casinos en línea de Kik, sino que su logo actualmente es el de una criptomoneda dirigida a casinos. Y los artículos sobre videojuegos que pueda seguir teniendo el medio escrito, actualmente no son más que una tapadera porque la web es una fábrica de contenido para inflar el SEO de casas de apuestas. Pero sí, decir holocausto, morirse y 4 palabras malsonantes más es el verdadero problema contra el que hay que luchar para proteger a los nenes. Pero esto también es un problema de actitud general. Si la autocensura ha hecho tanta mella en nosotros, es por la actual obsesión con monetizarlo absolutamente todo. Y aquí voy a hablaros tanto como creador de contenido como la persona que hay detrás de Eric Wiseman, con los 8 años y contando de experiencia que me respaldan como creador de contenido, más todos los años que llevo siendo parte de la audiencia de otros tantos creadores. Está genial el ganar dinero con algo que te gusta, eso es verdad, pero al contrario que, por ejemplo, los actores y actrices del mundo cinematográfico de hace un siglo, gente que podía decir que sus trabajos eran de verdad, con sus contratos, sus salarios y sus pólizas de seguros, y por tanto la amenaza del código Hays de autocensurarse a favor de la supervivencia económica era algo sólido y factible, ser youtuber o streamer realmente no lo es. Por no haber, no hay ni un contrato. Sí, lo de que hay gente que gana pasta gansa ahora lo hablamos en un segundo, por favor no me interrumpáis. El gran problema en verlo todo en términos económicos, como una suerte de inversión monetaria, es que con ella hemos perdido la noción de crear para divertirnos o para mostrar u ofrecer algo al mundo. Muy poca gente, empezando por mí mismo, podemos decir que hacemos esto por afición, porque para los demás esto es un intento de ver cuánto dinero uno puede lograr, aun si es por los medios más bajos y rastreros imaginables. Ya nadie crea por crear, y en su lugar nos hemos perdido en la trampa de querer ser aptos para anunciantes, obedeciendo incluso con antelación toda censura que vemos llegar desde el horizonte, en vez de prevenirla, desafiarla o luchar contra ella. Y cuando a una corporación le damos la mano, automáticamente nos agarra no ya todo el brazo, sino el cuerpo entero, que es el motivo por el que cada vez que salen medidas de censura a favor de los anunciantes, estas siempre son tan opacas, difusas, retroactivas y abiertas a la libre interpretación en beneficio de los propios anunciantes. Y aquí voy a repetir por lo importante que es una cosa que dije antes en este vídeo. No os creáis bajo ningún concepto que estáis siendo canallitas, transgresores o mínimamente subversivos por llamar desvivirse a la muerte. Porque algunos hacéis eso, incluyendo la sonrisita pícara, mientras pensáis que estáis trampeando el sistema hablando de cosas feas con el vocabulario de un bebé. Pero es que esa es precisamente la trampa. A los anunciantes y a las corporaciones les da exactamente igual lo que digáis. Estas no miran los temas de los vídeos, porque no hay ni un solo ojo humano pendiente de ello. Lo que importa es cómo decís las cosas, porque su preocupación es que el tono de los contenidos sea lo más amigable para los anunciantes posible, a través de la esterilización del vocabulario. Voy a ser tan sincero como directo. Este ambiente de todo por el dinero ha convertido la monetización en una trampa. Y por mucho que duele admitirlo, ser creador de contenido no es una carrera profesional estable ni rentable. Sí están los 4 pazguatos como el Rubius y demás que picaron oro el primer día. Y picaron oro el primer día porque tuvieron la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno y en un ambiente muy distinto al actual, en donde el concepto de youtuber, de la personalidad de internet en contraposición al friki que se hizo famoso con un vídeo y para de contar, se encontró en una súbita alza y se convirtió en algo en lo que empresas y anunciantes decidieron invertir. Pero tú, perico de los palotes que estás viendo este vídeo en la actualidad, no eres el Rubius porque el mismo día que hiciste tu canal, hay otros 500 que buscan lo mismo, es decir, ser el Rubius, en un ambiente donde lo único que importa a muchos es competir, el machaque mutuo, el salseo y ver cuán bajo uno está dispuesto a caer a cambio de que le caiga el equivalente a una limosna.
A lo que hay que añadir que todos estos triunfadores que hace 15 años con respecto a la publicación de este vídeo llegaron y besaron el santo, no picaron oro por talento, creatividad, trabajo duro o cualquier otra pamplina neoliberal, sino que son el equivalente internetero de haber ganado la lotería. E intentar emularlos es como decir que uno va a esforzarse en trabajar bien duro para ganar la lotería. Pero nadie activamente gana la lotería, sino que la lotería es algo que aleatoriamente te toca. Y aún así, a estas alturas de la película, medrar en internet ya no es solo una lotería, sino también otro ejemplo más de fortunaza y contactos. Empezar ya desde lo alto porque conoces a un creador de contenido que te enchufe. Invertir unas cantidades obscenas de dinero en editores profesionales o cursos y programas de edición y efectos especiales para que todo se vea como una película de Marvel. Invertir otra suma en artistas y diseñadores profesionales para que hagan miniaturas de vídeos llamativas para el algoritmo. Contar con un contrato de alguna de las ciento y la madre de las agencias de SEO y publicidad que hay para que aumenten artificialmente la atracción de tu seguimiento con bots, comentarios pagados y patrocinios. Crear contenido inanimemente persiguiendo todas las tendencias y las modas cínicamente en busca de arañar un mayor margen de beneficio. Y luego realizar toda clase de exploits que engañen al sistema para que crea que tus vídeos merecen la pena ser vistos por todos. Y aún así, si haces toda esta lista de optimizaciones, no solo nada te asegura que vayas a tener éxito, recuperar tu inversión y ganar pasta gansa, sino que aún cabe la enorme posibilidad de que fracases porque el algoritmo te penalice aleatoriamente. Por lo que, al final, como digo, esto no deja de ser otra lotería, pero más cara y con pasos añadidos. Tal es el percal, que podemos decir que existen dos tipos de creadores de contenidos, los ganadores de la lotería y los empresarios. El Rubius es un ganador de la lotería, y me atrevería a decir que es lo único que ha ganado este señor en su vida, mientras que el Masturbabestias es un empresario. Y si tú, perico de los palotes, no eres un empresario, es decir, un niñito pijo neoliberalmente podrido de pasta desde que naciste, y en los 2 días que llevas en YouTube, en Twitch o donde sea, no has ganado la lotería, tengo malas noticias para ti. Por tanto, si quieres ser youtuber o streamer o tu puta madre en vinagre, que sea porque te salga de dentro, no porque quieras picar oro el día 1 y el día 2 ya estés mudándote a una mansión en las montañas de evadir impuestos. Si conseguís un mínimo de limosneo por lo que hacéis, estupendo, y si no, también, porque la única forma que tenemos nosotros los creadores de contenido para seguir medrando, seguir disfrutando y expresarnos sin tener miedo de las repercusiones de hablar como un adulto sobre temas de adultos, es partir de tener un trabajo real y que esto sea una afición con la que canalicemos nuestras energías artísticas. Como alguien que estudió periodismo, os puedo decir que los creadores de contenido podríamos haber tenido la posibilidad de funcionar como periodistas independientes. Podríamos haber trabajado por la verdad contra los intereses del poder, de formas que ningún medio de comunicación podría haber sido capaz. Podríamos haber sacrificado nuestros márgenes de beneficio de la monetización con el fin de ejercer nuestra libertad de expresión, el llamado periodismo ciudadano como se lo conoce en los círculos profesionales, porque uno no siempre necesita credenciales oficiales para contar una buena historia. Pero no, porque ahora todo el mundo se autocensura con el fin de apaciguar el algoritmo, y la situación es justo la opuesta del ideal que acabo de defender. La gente lo único que quiere es esa dulce limosna, y está dispuesta a callar y apartar la vista, a hablar como bebés para quitarle hierro a cualquier asunto, y a sacrificar su libertad de expresión si con eso puede inflar su ínfimo margen de beneficios. Y como aún sin siquiera tener un contrato o una regulación, hemos tratado estas plataformas de contenido como un trabajo, para hacer o decir cualquier cosa debemos someternos tanto a un juicio corporativo como de cara al propio público, para recibir credenciales contando historias que no necesariamente tengan que ser reales o buenas, sino que apacigüen tanto algoritmos como anunciantes, y de ahí a contentar a audiencias que rechazan cualquier cuestionamiento de su cosmovisión. Por tanto, la única forma que tengo para terminar este vídeo es comentar la idea de que, si nosotros somos el producto de esta web gratuita, ¿por qué no le damos la vuelta? ¡Oh! ¿Me has quitado la monetización? Pues entonces significa que ya dará igual si puedo hablar como me plazca y mostrar lo que quiera. Y no me refiero a palabrotas porque esas van por descontado, sino a ese contenido protegido por copyright que tanto más miedo os da por encima de cualquier palabra fea, para empezar. Porque ante el modelo de propaganda de los medios de comunicación, nosotros tenemos la ventaja de que no tenemos por qué seguirlo. Y como no tenemos contrato con anunciantes ni promotores para que anuncien sus casinos en nuestros vídeos y directos, no tenemos por qué seguir sus directrices. El consentimiento manufacturado se denuncia y se resiste, luchando activamente contra él, desobedeciendo las amenazas tácitas, y creando por el placer de crear, y expresándonos como lo veamos necesario.